A medida que me acercaba a nuestra casa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No esperaba que nadie estuviera en casa hoy, se suponía que mi esposo Kevin y yo íbamos a estar fuera hasta tarde. La vista de varios pares de zapatos en la entrada, de hombre y de mujer, fue la primera anomalía que me llamó la atención. Era diferente a Kevin ser tan descuidado si realmente había traído a alguien a casa, especialmente sabiendo cuánto valoraba nuestra privacidad. Las voces que salían del baño eran fuertes y despreocupadas, un marcado contraste con la atmósfera típicamente serena de nuestro hogar. Una risa bulliciosa, casi vulgar, resonó por el pasillo, inequívocamente masculina y claramente no de Kevin. Pude sentir mi corazón latir con fuerza en el pecho mientras intercambiaba una mirada preocupada con Kevin, que estaba a mi lado, con el rostro pálido como un fantasma. Su presencia a mi lado lo descartó de la ecuación de la infidelidad, que, aunque fue un pequeño consuelo, nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi nombre es Taylor, Kevin y yo llevamos casados 2 años. Nuestra vida juntos ha sido en gran parte pacífica y llena de respeto mutuo. Como pareja de ingresos dobles sin hijos, teníamos más libertad que la mayoría. A menudo pasábamos nuestros días libres viajando o simplemente disfrutando de la compañía del otro, libres de las presiones inmediatas de la paternidad, aunque ambos grupos de padres vivían lo suficientemente cerca como para mantener un vínculo cálido y familiar. Nuestra casa alquilada, un poco anticuada pero majestuosa, fue un encanto que nos prestaron nuestros suegros, quienes estaban encantados con la perspectiva de reuniones familiares. Organizábamos cenas aproximadamente una vez al mes, donde la norma era que mi madre y yo cocináramos, deleitándonos con la compañía y el ocasional buen vino, mientras disfrutábamos de platos traídos por familiares. Se suponía que este día en particular debía seguir esa agradable rutina. Mamá había llegado temprano para ayudar con los preparativos. Sin embargo, algo andaba mal. Su comportamiento habitual y alegre se vio ensombrecido por una malhumoración que no le convenía. Mientras cortábamos verduras y removíamos ollas, murmuró en voz baja que las cantidades eran demasiadas, temiendo que no pudiéramos consumirlas todas, una preocupación poco característica de ella. «Mamá, ¿qué pasa?». Finalmente pregunté, incapaz de ignorar por más tiempo su comportamiento inusual. Ella me miró, sorprendida por mi pregunta, luego soltó una risita nerviosa y descartó sus comentarios anteriores. Pero su risa no llegó a sus ojos. «Lo siento, querida. Es solo que papá ha estado comiendo menos últimamente, y me preocupo», confesó después de un momento de vacilación. Esto fue una novedad para mí. Mi padre siempre había sido un hombre robusto, un empresario incansable que casi nunca se tomaba un día libre. Pensar en él descuidando su salud era preocupante. «No es su salud, per se», continuó mamá, su voz cayendo en un susurro como si las paredes mismas pudieran escucharla. «Está perfectamente sano, es solo que ha estado un poco distante. Crítico, incluso. Quejándome de cosas triviales como lo sencilla que es mi ropa o el condimento de la cena». Escuchar esto me dolió. Mi mamá fue la piedra angular de nuestra familia, siempre logrando mantener a todos unidos a pesar de sus defectos. Escucharla hablarle de esa manera por parte de mi padre, quien debería haber sido su más firme partidario, fue desalentador. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, Kevin y yo nos quedamos arraigados en la entrada de nuestra casa, enfrentados a la presencia no invitada dentro y las inesperadas tensiones familiares que se avecinaban de fondo. Las voces en el baño, aún felizmente ignorantes de nuestra llegada, continuaron burlándose de la vida tranquila que habíamos construido con tanto cuidado. De pie en nuestro jardín, ajusté la ubicación de las macetas mientras pensaba en los desarrollos inesperados del día. El aroma de la tierra fresca se mezcló con la fragancia de las flores en flor, creando un ambiente sereno que contrastaba fuertemente con la tensión que se avecinaba dentro de la casa. Mientras acariciaba la tierra alrededor de una caléndula recién plantada, Sarah, mi suegra, interrumpió mis pensamientos. Su enfoque era silencioso, casi vacilante, lo cual era inusual para su personalidad típicamente franca.
Taylor, ¿puedo tener un momento?, ella preguntó. Su tono era serio, carente de la calidez habitual. Asentí y me limpié las manos en el delantal mientras me levantaba. Por supuesto, Sarah, ¿qué tienes en mente? Sin responder de inmediato, Sarah metió la mano en su bolso y sacó una caja pequeña y elegantemente envuelta. Fue inesperado, especialmente hoy, dadas las circunstancias en casa. Le quité la caja y noté el logotipo de un asador de renombre grabado en la parte superior. Curioso, levanté la tapa para encontrar un juego de filetes premium, su rico aroma llenaba el aire que nos rodeaba. Oh, Sarah, estos se ven increíbles, dije, tratando de enmascarar mi sorpresa. No tenías que tomarte este problema. Ella se encogió de hombros, su expresión aún ilegible. Nos enteramos de la celebración del nuevo negocio de tu papá y pensé que esto podría ser apropiado. Pero no me di cuenta de que ya habías planeado el mismo plato. Era cierto, la cocina ya estaba llena de los preparativos para la cena de esta noche, con el bistec y el pastel favoritos de papá. No pude evitar sonreír ante la coincidencia, pero las siguientes palabras de Sarah me devolvieron al presente. Es incómodo, ¿no? Quizás solo sirvas estos filetes hoy. Kevin y tú pueden comer bien, ya no somos jóvenes, y demasiada carne puede ser dura para el estómago, comentó, con la voz cargada de incomodidad, tal vez por la redundancia de su don. Sentí una punzada de culpa al darme cuenta de que podríamos habernos preparado en exceso. Debería haber mencionado nuestros planes, respondí, un poco nervioso. Fue desconsiderado de mi parte. Sarah rechazó mis disculpas, su comportamiento se suavizó un poco. Está bien, Taylor. Solo un poco de falta de comunicación. No dejemos que estropee la velada. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de llevar la caja de regreso a la cocina. Al observar su figura en retirada, reflexioné sobre cómo esta simple interacción había expuesto una capa de sensibilidad por la que no habíamos navegado antes. Nuestras reuniones familiares siempre habían sido sobre alegría y risas, especialmente cuando nuestros planes coincidían casualmente. Sin embargo, hoy, los filetes de alta calidad, un gesto de amor y celebración, habían despertado inadvertidamente una sutil corriente subterránea de tensión. Volví a mi jardinería, la inquietud se asentó como una sombra. ¿Fueron solo los filetes, o hubo más preocupaciones para Sarah? Mientras enterraba mis manos en el suelo, decidí que tal vez después de la cena, la buscaría para conversar en privado, para aclarar las cosas y asegurarme de que no quedaran malentendidos entre nosotros. Esta familia, con todas sus complejidades, significaba todo para mí, y estaba decidida a mantener nuestros lazos fuertes y libres de cualquier incomodidad o recelo. No dejé que el momento permaneciera demasiado tiempo en mis pensamientos, especialmente con la cena en pleno apogeo. Papá estaba extasiado por el bistec, que provenía del restaurante de alta gama que Sarah había elegido. Elogió el sabor y el gesto reflexivo, aparentemente inconsciente de la confusión que había ocurrido antes. Mamá, siempre perceptiva, me llamó la atención al otro lado de la mesa y me miró con complicidad. Ella se había dado cuenta de la situación con los filetes, pero eligió abrazar el momento, deleitándose en la felicidad de mi padre sin mencionar nuestro plan original. A medida que terminaba la noche y Sarah, Saúl y papá se iban, mamá se hizo cargo de la cocina con su gracia habitual. Ella transformó los ingredientes sobrantes que habíamos preparado en un abundante guiso de ternera. Es mejor así, dijo guiñando un ojo. Los dos ya se habrían cansado del bistec. Además, de esta manera, puedes llevarte un poco a casa. Agradecida por su rapidez de pensamiento y habilidades culinarias, preparé un poco del guiso para Kevin y para mí, aunque sentí una punzada de culpa por los filetes sin usar. Al día siguiente, Kevin y yo disfrutamos del guiso, que era aún más delicioso después de que los sabores se fusionaran durante la noche. Sin embargo, más tarde escuché de mamá que papá había criticado el guiso mientras comía, calificándolo de anticuado.
Sus duras palabras me dolieron y me encontré hirviendo de ira. Sin embargo, en presencia de mi madre, que simplemente ofreció una sonrisa resignada en respuesta, contuve mi frustración sin querer causar una escena. Unas semanas más tarde, un cambio inesperado interrumpió mi rutina. Kevin, que se suponía que iba a estar en un viaje de negocios de 3 días, me envió un mensaje repentino informándome que su viaje fue cancelado debido a problemas del cliente. Volvería a casa como de costumbre. Esto significó alterar mis planes de quedarme con mis padres, así que rápidamente le envié un mensaje a mamá para hacerle saber que no vendría. Después de terminar mis compras, me reuní con Kevin y nos dirigimos juntos a casa. Al acercarnos a nuestra casa, una tenue luz se derramó por la entrada. Confundido, murmuré, ¿olvidamos apagar las luces? Estaba seguro de que había revisado todo antes de irnos. Kevin me tranquilizó con una ligera risa, no te preocupes por eso. Pero su estado de ánimo cambió abruptamente cuando probó la puerta. Eso es extraño. La puerta delantera está desbloqueada. Su declaración envió un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Alguien había entrado? Instintivamente, saqué mi teléfono móvil. Y comencé a grabar un acuerdo silencioso entre nosotros para ser cautelosos. Kevin asintió con la cabeza y, respirando hondo, abrió lentamente la puerta. Cuando la puerta crujió entreabierta, nuestros ojos se dirigieron inmediatamente a la entrada. Allí yacían un par de zapatos de cuero para hombre y zapatos de tacón para mujer, ninguno de los cuales nos pertenecía. Kevin frunció el ceño, ¿de quién son estos zapatos? La presencia de calzado desconocido fue alarmante, especialmente dado que claramente pertenecía a alguien que no conocíamos. Si estos zapatos hubieran sido de Kevin, y él no hubiera estado aquí, habría sido una cosa, pero esta situación era completamente diferente y mucho más inquietante. Dejé escapar un suspiro, tratando de ordenar mis pensamientos en medio de la tumultuosa comprensión de que mi padre y Sarah eran los que estaban adentro. Las implicaciones fueron asombrosas, no solo para nuestra familia sino también para Kevin. La conmoción inicial hizo que mi voz vacilara mientras hablaba con Kevin, ¿qué hacemos ahora? Kevin, todavía sosteniendo el paraguas como arma improvisada, parecía luchar entre la ira y la incredulidad. ¿Deberíamos enfrentarlos ahora mismo?, preguntó, con la voz tensa, reflejando el conflicto. No, todavía no, susurré, sintiendo instintivamente que una confrontación directa en el calor del momento podría provocar daños irreparables. Salgamos afuera por un momento. Tenemos que pensar en esto. Nos retiramos al porche, el aire fresco de la tarde era un ligero alivio del ambiente sofocante del interior. La calle con poca luz ofrecía un marcado contraste con las luces brillantes y las escenas caóticas de la sala de estar. Aquí, bajo la sombra de la noche, el peso de la situación comenzó a asentarse por completo sobre mis hombros. Mientras nos sentábamos en los escalones, Kevin rompió el silencio. Llamaré a Shaun. Quizás debería estar aquí cuando resolvamos esto. Su voz era más firme ahora, el shock inicial dio paso a una resolución para abordar la situación de manera responsable. Asentí, sacando mi teléfono para llamar a mi mamá. Mis manos temblaron ligeramente mientras marcaba su número, mi mente se aceleraba pensando en cómo comenzar esta conversación. Mamá, necesito que vengas, comencé, tratando de mantener la voz tranquila. Se trata de papá. Hay algo que necesitas ver. Por otro lado, la voz de mamá estaba llena de preocupación. ¿Está todo bien, cariño? ¿Le pasó algo a tu padre? Hice una pausa, sin saber cuánto revelar por teléfono. Es complicado, mamá. Por favor, ven rápido. Kevin también está llamando a Shaun. Al terminar la llamada, miré a Kevin, que acababa de terminar su conversación con Shaun. Su expresión era sombría. Shaun estaba sorprendido. Pensó que Sarah estaba visitando a su hermana hoy, transmitió, confirmando la profundidad del engaño. Sentado allí,
esperando en el frío de la noche, la gravedad de la situación comenzó a darse cuenta de mí. Esto no fue solo un simple malentendido o un error único. Este fue un asunto que involucró una profunda traición dentro de nuestras familias. La risa y el amor que habían definido tantas de nuestras reuniones ahora parecían contaminados. El sonido de pasos que se acercaban me sacó de mi ensoñación. Eran mamá y Shaun llegando juntos, confusión y preocupación grabadas en sus rostros. A medida que se acercaban, me puse de pie, preparándome para la confrontación que nos esperaba. «Vamos adentro», dije, guiando el camino de regreso a la casa. Los sonidos amortiguados del baño aún se escuchaban cuando entramos, un recordatorio vulgar de la traición justo al otro lado de la puerta. Mientras estábamos parados en la sala de estar, la realidad de lo que estaba a punto de desarrollarse flotaba pesadamente en el aire, una tormenta pendiente que podría cambiar a nuestras familias para siempre. Le di instrucciones de que te llamara a su regreso, ya que parecía que papá estaba en casa con Sarah. La renuencia a revelar la situación del baño pareció transmitir suficiente urgencia a mamá. Su voz tembló cuando declaró, «Estaré allí mismo», antes de terminar abruptamente la llamada. En menos de 10 minutos, se materializó en la puerta, con la tez escurrida y Shaun, con los ojos muy abiertos y confundido, la seguía. Aunque la cacofonía del baño había cesado, su efecto persistente aún se cernía en el pasillo, aunque silenciado por el zumbido audible de la ducha. Afortunadamente, las voces inquietantes que alguna vez resonaron por los pasillos ahora se habían disipado. «¿Qué quieres decir con que Sarah está aquí, tal como dije?», mamá reiteró, su tono estaba mezclado con una preocupación palpable. «Ella salió de excursión con amigos y no volverá hasta esta noche». Shaun, lidiando con una miríada de preguntas, parecía dividido entre buscar claridad y evitar la inminente revelación. A pesar de nuestro aviso previo sobre la compañía de papá, Shaun seguía dudando en reconocer la realidad, su mirada se desvió deliberadamente de la dirección del baño. Sintiendo su angustia, Kevin me hizo un gesto, señalando la necesidad de reanudar la grabación en mi dispositivo móvil. Kevin no intentó ocultar su acercamiento mientras irrumpía en el baño sin ceremonias. «¿Qué diablos estás haciendo en nuestra casa?». Su entrada forzada hizo que la puerta del baño retrocediera con un ruido sordo. La subsiguiente erupción de gritos, entremezclados con gritos crecientes entre papá y Kevin, subrayó la gravedad de la situación. Kevin, con su comportamiento goteando desdén, murmuró con desaprobación. Apresurándome a protegerme del espectáculo anticipado, recuperé apresuradamente una toalla de baño y la arrojé al baño en un intento por evitar cualquier exposición inadvertida. Sin embargo, mi intento de proteger mis ojos resultó inútil ya que mamá, incapaz de contener su indignación por más tiempo, pasó junto a mí, con su determinación inquebrantable. Con un rugido primitivo, tomó el control de la escena caótica, sacando a papá por la fuerza de los confines del baño. Shaun, preparándose para lo que le esperaba, hizo lo mismo, desafiando el tumulto para recuperar a Sarah. En cuestión de momentos, ambos emergieron, envueltos apresuradamente en los restos de su atuendo desechado apresuradamente, su apariencia desaliñada era un claro testimonio de la confusión interna. Mientras nos congregábamos en el pasillo, jadeando pesadamente, nuestras respiraciones colectivas mezclándose en el denso silencio, la voz de mamá atravesó la quietud. ¿Por qué? Su investigación, cargada de incredulidad, marcó el precipicio de las próximas explicaciones de papá y Sarah. Fue una saga que comenzó con el enamoramiento de Sarah por papá, entrelazado con su influyente estatura dentro de ciertos círculos ilustres. Podría pensar que estaba engañando al traer a otra mujer a casa, pero está aquí a mi lado. Alguien desconocido para nosotros estaba en nuestra casa. Sintiendo mi reacción, Kevin agarró su paraguas, listo para balancearlo en cualquier momento, y avanzó. Luego vimos que la luz de la sala estaba encendida y la comida que parecía haber sido comprada esparcida sobre la mesa. Extraño para un ladrón, pensé. Entonces, escuché una voz que se acercaba lentamente. Quedó claro que la voz provenía del baño.
parece que la persona que habla está dentro del baño. Con esta voz, puedo entender por qué Kevin está realmente asustado. Después de todo, la voz que viene de adentro es bastante vulgar. Es inquietante y exasperante pensar que nuestra casa podría usarse sin nuestro conocimiento. Preguntándome quién demonios podría estar haciendo esto, abrí lentamente la puerta y mis ojos inmediatamente se posaron en algunas prendas desechadas. No pude evitar dejar escapar un sonido. Allí estaba inequívocamente la ropa de papá, la chaqueta grande colgada prolijamente en una percha era su favorita, la había usado en la cena el otro día. La camisa y los pantalones desordenadamente desechados eran demasiado familiares. Mamá acababa de irse hacía unas horas, así que no había forma de que pudiera estar aquí. Parecía que papá traía a otra mujer a mi casa por una aventura. La realización me hizo fruncir el ceño involuntariamente. Mirando a Kevin, preguntándome cómo explicarle esto, lo vi mirando con una cara espantosamente pálida un collar que descansaba sobre la lavadora. Recordé haber visto ese collar y los aretes al lado hace bastante poco. Esta no puede ser mamá, las palabras de Kevin confirmaron la identidad de la persona dentro del baño. Los que usaron nuestra casa para su aventura fueron mi papá y Sarah. Llevé a Kevin, que parecía listo para atacarlos, de regreso a la sala de estar. Alejarse silenciosamente de las voces resonantes pareció ayudarlo a recuperar la compostura. ¿No deberíamos llamar a tu mamá y a mi papá? Kevin sugirió, aunque parecía confundido. ¿Qué pasaría si trajéramos a mamá y Shaun aquí ahora? Solo podía prever una crisis para ambas familias, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Todavía salían ruidos vulgares del baño, lo que indicaba que tal vez no saldrían pronto. Contacté a mamá y Kevin se acercó a Shaun. En ese momento, se trata de papá, dijo Kevin. Tu papá dijo que iba a jugar al golf hoy y se fue temprano en la mañana. No volverá hasta esta noche. Le dije que te llamara cuando regrese. Parece que papá está en casa con Sarah. No me atrevía a mencionar lo que estaba sucediendo en el baño, pero eso fue suficiente para que mamá entendiera la gravedad de la situación. En un tono aterrador, dijo, estaré allí mismo, y colgó. Menos de 10 minutos después, mamá llegó con el rostro pálido y Shaun parecía completamente desconcertado. Las voces habían cesado, pero aún estaban dentro del baño. El sonido de la ducha era audible, pero afortunadamente, las voces que habían llenado el pasillo antes ya no se escucharon. Kevin, ¿qué quieres decir con que Sarah está aquí, como dije antes? Mamá continuó, se fue de excursión con amigos y no volverá hasta esta noche. Shaun, lleno de preguntas. Le habíamos informado que papá estaba con alguien, pero ya fuera que estuviera confundido o no quisiera aceptarlo, evitaba mirar hacia el baño. Sintiendo pena por Shaun, Kevin me hizo una señal y comencé a grabar en mi teléfono móvil nuevamente. Kevin no hizo ningún esfuerzo por ocultar su acercamiento mientras cargaba hacia el baño. Oye, ¿qué diablos estás haciendo en nuestra casa? La puerta del baño golpeada con fuerza por Kevin hizo un sonido sordo. Los gritos de papá y Sarah fueron seguidos por los crecientes gritos entre papá y Kevin. Kevin, habiendo forzado la puerta, refunfuñó con un tono lleno de disgusto. Agarré una toalla de baño y la tiré al baño, queriendo evitar ver su desnudez a toda costa. No quería verlos desnudos. Mamá, aparentemente incapaz de contenerse por más tiempo, pasó junto a mí y entró furiosa en el baño. Empujó a Kevin y Sarah a un lado, y con un rugido diferente. A todo lo que había escuchado de ella antes, sacó a papá a la fuerza del baño. Shaun, finalmente habiéndose fortalecido, siguió a mamá al baño y sacó a Sarah. Luego, ambos se vistieron apresuradamente con su ropa desechada apresuradamente, sentados en el pasillo con el cabello aún húmedo. En cuestión de minutos, todos nosotros, incluido yo mismo, jadeábamos pesadamente, nuestros hombros subían y bajaban con cada respiración. La voz delgada de mamá rompió el silencio. ¿Por qué?
Su pregunta marcó el comienzo de las explicaciones de papá y Sarah. Es elegante y sofisticado. Según los informes, Sarah se enamoró de papá desde el momento en que se conocieron, cautivada por su comportamiento. Su relación comenzó a desarrollarse durante las reuniones familiares organizadas para la boda mía y de Kevin. Sarah, tratando de retratarse a sí misma como una buena mujer, se encargó ansiosamente de organizar las cenas, acercándose gradualmente a papá. En una de estas cenas, finalmente reunió el coraje para confesar sus sentimientos. En este punto, Kevin, con náuseas, miró a Sarah. Pero el problema también involucraba a papá. Se sintió atraído por Sarah, quien se adornaba con maquillaje atrevido y ropa llamativa, irradiando un encanto femenino sobre mamá, quien cuidaba diligentemente la casa. Sin embargo, tanto papá como Sarah tenían sus propias familias. Mamá a menudo trabajaba en la misma compañía que papá, y en los días libres de papá, Shaun generalmente tenía un horario similar. Por lo tanto, necesitaban un lugar para reunirse discretamente. Sorprendentemente, eligieron nuestra casa. Kevin y yo, que teníamos la afición de hacer viajes cortos y hospedarnos en hoteles, incluso si estaban cerca durante los fines de semana largos, inadvertidamente les... En ese momento, Sarah dijo, no es seguro dejar la casa vacía por mucho tiempo, así que lo revisaré. Ella decía esto para confirmar nuestra ausencia y luego contactaba a papá. Como éramos vecinos y compartíamos nuestros planes sin ninguna sospecha, sin saberlo, nuestra casa quedó disponible para su uso. Nunca les dimos una llave de repuesto, pensando que era imposible que entraran. Pero parece que tomaron la llave en secreto durante una de las cenas e hicieron una copia. Además, tuvieron cuidado de no dejar rastro de su presencia en nuestra casa. Trajeron su propia comida, se llevaron toda la basura, recogieron los pelos del desagüe después de ir al baño y limpiaron la humedad antes de irse. Esta vez, papá contactó a Sarah después de enterarse de que volvería a la casa de mis padres debido al viaje de negocios de Kevin. Solo le había informado a mamá sobre el cambio de planes, lo que llevó a este encuentro inesperado. Si no se hubiera descubierto ahora, es difícil saber cuánto tiempo habríamos sido engañados. Naturalmente, ambos recibieron documentos de divorcio de sus respectivos cónyuges, enfrentaron reclamos de compensación en el proceso de divorcio y Kevin y yo los repudiamos. Aunque papá y Sarah admitieron sus acciones inicialmente, comenzaron a afirmar que estábamos mintiendo y que no teníamos pruebas. Había grabado todo en mi teléfono móvil y, presentando eso como evidencia, el proceso de divorcio se desarrolló sin problemas con los abogados involucrados. Usamos el dinero del acuerdo para mudarnos a un apartamento. Kevin, que tenía un poco de fobia a los gérmenes, desarrolló una completa aversión al baño desde ese día, negándose incluso a acercarse a él. A mí también me dolió seguir viviendo en una casa que había sido utilizada para su aventura, así que estaba totalmente de acuerdo con mudarme. Ahora, mamá, habiendo perdido todo afecto por papá, vive con nosotros dos. Después de finalizar el divorcio, Sarah parecía bastante complacida. Ella se volvió descaradamente desafiante, tal vez debido a la influencia de papá, y aceptó el acuerdo de divorcio y la compensación sin mucha resistencia. Ella se mudó con papá justo después del divorcio y se casaron, cumpliendo su deseo de estar juntos. Parecía un resultado perfecto para ellos, con Sarah convirtiéndose en la esposa de un presidente de la compañía, esperando una gran vida por delante. Sin embargo, sus planes salieron mal. La nueva empresa comercial de papá fracasó y el desempeño de la empresa se deterioró rápidamente como un globo desinflado. Mamá, al escuchar esto, simplemente asintió, como diciendo que era de esperar. ¿Quién crees que estuvo cubriendo a papá todo este tiempo? De hecho, era mamá quien había estado manejando diligentemente las quejas sobre las enérgicas tácticas comerciales de papá, tanto dentro como fuera de la empresa, apoyando silenciosamente el negocio. Manejaba una gran parte de la contabilidad de la empresa y trataba con clientes.
Naturalmente, ella renunció a la empresa al mismo tiempo que el divorcio, y papá, lejos de oponerse a esto, estaba ansioso por deshacerse de ella, lo que provocó una entrega inadecuada. Como resultado, la empresa se quedó con empleados insatisfechos con papá, y muchos siguieron el ejemplo de mamá y renunciaron, lo que provocó una escasez de personal. Papá siempre había pensado que apoyarlo era un deber de esposa, así que, naturalmente, esperaba que Sarah se hiciera cargo. Sin embargo, Sarah, que siempre había sido ama de casa, no entendía el negocio y demostró no ser de ninguna ayuda. El éxodo de empleados, impulsado por el escándalo de divorcio del presidente, se convirtió en chismes generalizados, lo que llevó a los clientes a retirarse de la empresa de papá uno tras otro, citando un bajo desempeño. La empresa de papá no pudo sobrevivir ni medio año y pronto quebró. Su casa y sus bienes fueron embargados y cargados con una deuda significativa, incluidos salarios impagos. Los dos lograron refugiarse en un apartamento barato, viviendo una existencia exigua. Papá, a pesar de su edad y de desear una empresa que lo tratara como presidente, no pudo conseguir un nuevo trabajo. Naturalmente, su desempleo persistió y recurrió al juego como medio para aliviar el estrés. No satisfecho solo con eso, nada de esto habría sucedido si no fuera por el asunto. Fue Sarah quien me sedujo. En su rabia, comenzó a recurrir a la violencia hacia Sarah. Sarah, tratando de llegar a fin de mes con trabajos a tiempo parcial y apoyando desesperadamente a papá, se desilusionó con él a medida que se hundía más en la adicción al juego y desperdiciaba incluso sus gastos de subsistencia. Incapaz de soportar el abuso verbal repetido de papá, un día huyó del apartamento. Terminó en la casa de Sí. Era la casa donde Kevin había crecido. Kevin y yo estábamos visitando a Shaun, quien se había vuelto algo solitario debido al costo emocional del divorcio, y a menudo lo contactábamos sin tocar el timbre. Al encontrar la puerta principal abierta, fuimos a ver quién era y Sarah nos recibió. Inicialmente, no la reconocimos. Se veía tan diferente que pensamos que una extraña, una anciana, nos estaba hablando. La Sarah, una vez bellamente maquillada, no se veía por ningún lado. Agotada, Sarah intentó disculparse y buscar perdón por sus acciones pasadas, pero yo solo pude responder con una expresión amarga, pensando que era demasiado conveniente. Shaun debe haber estado bastante conmocionado, pero parecía estar algo influenciado por el regreso de la mujer que una vez amó. Mientras reflexionaba sobre cómo pedirle que se fuera, Kevin, que estaba parado a su lado, de repente se agarró la boca y se agachó en el suelo. Recordando la aventura de Sarah en el baño, no pudo contenerse y vomitó allí mismo. Presa del pánico, Shaun y yo nos apresuramos a traer un bote de basura y agua y terminamos escuchando los gritos de rechazo de Kevin hacia Sarah a sus espaldas. Sintiendo pena por Kevin y preguntándose cómo resolver la situación, fue Shaun quien se puso de pie para actuar. Shaun miró a Sarah de frente a los ojos y negó inequívocamente cualquier posibilidad de reconciliación, pidiéndole firmemente que se fuera. Sarah parecía profundamente afectada por el vehemente rechazo de su propio hijo, lo suficiente como para enfermarlo físicamente. Sin decir una palabra, se tambaleó hasta la puerta principal y se fue. Desde ese incidente, Sarah aparentemente se ha mantenido alejada de Shaun. No ha habido contacto de papá o Sarah desde entonces, por lo que es seguro asumir que nuestros lazos con ellos se han roto por completo. Kevin estuvo mal durante unos días, pero desde entonces se ha recuperado. Juntos, estamos comprometidos a construir un hogar cálido y amoroso. Mamá ha demostrado una resiliencia increíble, encontrando trabajo rápidamente, haciendo nuevos amigos y pasando de ser papá a disfrutar de su vida. Ella planea alquilar un apartamento para ella una vez que ahorre lo suficiente, y espero que elija uno cerca de nuestra casa. En cuanto a Shaun, parece haberse animado un poco después de adoptar un gato callejero que deambulaba por su patio. Aparentemente, acoger a un gato ha llevado a que más gatos se reúnan en su casa, y ahora es conocido en el vecindario como un lugar popular para los gatos.
La terrible experiencia causada por papá y Sarah involucró a toda la familia en una situación tumultuosa. Sin embargo, aquellos de nosotros que nos quedamos hemos fortalecido nuestros lazos y estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante. Mi nombre es Elise, una ama de casa de 36 años que hace malabares con el trabajo a tiempo parcial y cría a 2 hijos. Si bien generalmente estoy contenta con mi vida cotidiana, mi esposo Jackson, un empleado corporativo de la misma edad, a menudo prioriza a su madre Shannon sobre nuestros planes familiares. Los planes para las salidas familiares se modifican con frecuencia para adaptarse a las solicitudes de Shannon, como reservar su jardín o acompañarla en viajes de compras, incluso si eso significa cancelar las visitas a la casa de mis padres. Jackson incluso ha llegado a cambiar el pastel de cumpleaños de nuestro hijo del tema del personaje elegido a una tarta de frutas recomendada por Shannon con el pretexto de que es más saludable. Mamá dice que los niños necesitan comer mucha fruta y obtener sus nutrientes, decía. Su desprecio por la decepción de nuestros hijos conduce a frecuentes enfrentamientos entre nosotros. Shannon, por su parte, parece disfrutar de la priorización que Jackson le da a ella, derivando de ello una sensación de superioridad, incluso si se produce a expensas de sus nietos. Lo siento por eso, niños, es culpa de la abuela, decía, pero sus disculpas se entregan con una sonrisa. Además, la actitud condescendiente de Shannon hacia mí, junto con los elogios externos de ella como una suegra maravillosa, tensan aún más nuestra relación. Desde el fallecimiento de mi suegro, Jackson ha complacido a Shannon aún más, exacerbando su comportamiento. Con nuestro 10º aniversario de bodas acercándose, sugerí que hiciéramos algo especial. Oye, dado que este año es nuestro 10º aniversario, ¿qué tal si salimos a comer a un restaurante? Podríamos pedirle a Shannon o a mis padres que cuiden a los niños, propuse. ¿Han pasado ya 10 años? Exclamó Jackson. Suena bien, busquemos un buen lugar. ¿Qué era ese restaurante que salía en la televisión? Decidimos hacer una reserva en un restaurante exclusivo que normalmente no visitaríamos. Jackson se entusiasmó y rápidamente llamó a Shannon para pedirle que cuidara a los niños, aunque todavía estaba a punto. A 2 meses de distancia, esperaba con ansias una celebración especial de aniversario. El día del aniversario, entretenía a los niños mientras esperaba ansiosamente la noche. Jackson, quien dijo que volvería directamente a casa después del trabajo, no había regresado. Quizás de repente tuvo que trabajar horas extras, pero hablé con él esta mañana y no debería haber olvidado que era hoy. Estos pensamientos habían estado dando vueltas en mi mente por un tiempo. Después de todo, Jackson no había respondido a pesar de mis intentos de contactarlo, dejándome completamente a oscuras sobre la situación de su parte. Además, no pude ponerme en contacto con Shannon, quien se suponía que debía cuidar a los niños, lo que dificultó esperar a Jackson en el restaurante. Como último recurso, llamé a la oficina de Jackson. Al solicitar hablar con Jackson, me informaron que había terminado de trabajar y ya se había ido. Les agradecí cortésmente y colgué, preguntándome por qué no había respondido a mis mensajes si ya había terminado con el trabajo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Mis hijas, que estaban al tanto de los planes de esta noche, comenzaron a mirar el reloj, expresando preocupación por lo tarde que se estaba haciendo. De hecho, respondí, realmente incapaz de apartar la vista de las manecillas del reloj. Incluso si se hubiera ido a trabajar justo antes de que llamara, ya debería haber estado en casa, ya que condujo al trabajo esta mañana. Seguí esperando a Jackson hasta justo antes de la hora de la reserva, pero no pude esperar más. La reserva era para las 7:12 de la noche, y ya era casi la hora. Decidí llamar al restaurante para informarles de nuestro retraso. Hola, tu fiesta ya ha sido sentada, dijo el anfitrión. ¿Solo? No, según su reserva, hay 2 invitados. ¿Puedes decirme quién vino? Un hombre que parece ser un empleado de la empresa y una mujer mayor, respondió el anfitrión. Disculpe, ¿pero puedo preguntar quién llama? Al escuchar eso, terminé rápidamente la llamada,
diciendo que es un malentendido de mi parte. Lo siento, y colgó apresuradamente. ¿Una mujer mayor, podría ser? Inmediatamente llamé a Jackson. Después de varios timbres, finalmente contestó, sonando muy molesto. Sí, ¿qué es? Me has estado regañando. ¿Dónde están? Aún no estás en el restaurante, ¿verdad? Lo soy. Ya estamos sentados. Mamá insistió en cenar aquí, así que decidí cenar con ella esta noche. Podemos celebrar nuestro aniversario en un restaurante local este fin de semana. ¿Te gusta la pizza allí, verdad? De hecho, fue Shannon. La audacia de Shannon de unirse a una cena de aniversario sabiendo muy bien de qué se trataba, y las acciones de Jackson no solo al permitir esto, sino también al ocupar mi lugar sin ninguna comunicación, me llenaron de disgusto, no solo de enojo. Especialmente sabiendo que había estado esperando esto durante 2 meses, y su idea de compensármelo era una comida en un restaurante local. Fue una clara indicación de la preferencia absoluta que Jackson tenía por Shannon sobre mí. Los niños se sentirán decepcionados. Tienen la cocina de la abuela, así que hazles algo que les guste esta noche. Cuento con ustedes, dijo Jackson. Espera un segundo, traté de detener a Jackson cuando estaba a punto de colgar. Nuestros padres nos dieron regalos por nuestro 10º aniversario, ya sabes. Dijeron que querían saber todo sobre nuestra cena. ¿Regalos? Tus padres siempre me dan cosas que no me gustan. Simplemente deseche todo lo que no sea efectivo, respondió Jackson, sugiriendo descartar los obsequios llenos de los buenos deseos de todos, lo cual fue espantoso para mí. Le di una última oportunidad, casi como un gesto de misericordia. Está bien, pero podrías arrepentirte de esto más tarde. ¿Estás seguro de que está bien tirarlos? Jackson parecía desconcertado por mi insinuación, pero su postura parecía inalterada. ¿Arrepentirte de qué? Solo necesito el efectivo. Oh, la comida está aquí, así que estoy colgando. No vuelvas a llamarme, ¿de acuerdo? Adiós, concluyó abruptamente. Suspiré mientras colgaba el teléfono, notando las miradas preocupadas de mis hijos. Se estaba haciendo un poco tarde, pero ¿quién quiere ayudarme con la cena? Sus manos ansiosas levantaron ligeramente mi ánimo. Después de la cena, hice lo que Jackson había dicho, revisando los regalos de aniversario. Me quedé con el dinero en efectivo y me preparé para descartar el resto, sintiéndome avergonzado y apenado por quienes nos los habían dado. Es asombroso que haya logrado quedarme con Jackson durante 10 años. Después de terminar y acostar a los niños, Jackson finalmente regresó a casa. ¿No crees que es terrible priorizar a Shannon incluso en nuestro 10º aniversario especial? Era mi invitación y sabías que la esperaba con ansias. Podrías haber cenado con Shannon cualquier otro día, lo confronté. Sí, no te pongas de mal humor. Te dije que te llevaría al restaurante local la próxima vez, ¿verdad? Incluso pagaré la mitad, respondió Jackson con desdén. No se trata solo de eso. Dijiste que no necesitábamos los regalos que todos nos prepararon porque es nuestro aniversario. Estás siendo persistente. Tengo trabajo mañana, ¿puedes dejarme dormir? Jackson ignoró por completo el problema y se fue directamente a la cama después de la ducha. A la mañana siguiente, pensando que era mi última oportunidad, traté de hablar con Jackson sobre los eventos de ayer. Oye, sobre los regalos de la celebración, comencé, pero Jackson, visiblemente molesto, me ignoró y salió de la sala de estar, luego se fue a trabajar sin decir nada. Todavía enojado por lo de ayer, decidí que no había nada más que pudiera hacer. Después de despedir a los niños de la escuela, recibí varias llamadas de Jackson en solo 3 horas. Pensando que estaba llamando antes de lo esperado, contesté el teléfono para escuchar a Jackson hablar apresuradamente. Oye, esos regalos de celebración que mencionaste ayer, ¿quién nos los dio? ¿A qué te refieres? De mis padres, amigos y de su jefe, el señor Jones.
Incluso el presidente de la compañía nos dio algo, respondí. Nunca mencionaste eso. Lo hice. Dije que había regalos de nuestros padres. Deberías haberlo dejado más claro. El señor Jones y el presidente de la compañía han estado cerca de mi papá durante años, y nuestras familias se conocen desde que yo era niña. Siempre me han tratado como de la familia, y ayer por la noche, incluso hicieron un viaje especial a nuestra casa para entregar sus regalos. El reloj que eligió el presidente era realmente agradable, y el vino que trajo el señor Jones parecía delicioso. Pero no importa ahora, ¿verdad? Dijiste que tirara todo lo que no fuera efectivo, así que lo hice. ¿Qué has hecho, Elise? ¿Te das cuenta de lo que has causado? Jackson estaba furioso, pero me preguntaba por qué motivos tenía que quejarse. Te pregunté si estaba seguro, e intenté hablar contigo al respecto anoche y nuevamente esta mañana, pero siempre me ignoraste, Jackson. No cambies la culpa. Es culpa tuya por no escuchar, le respondí antes de colgar el teléfono. Jackson intentó devolver la llamada varias veces, pero ignoré todas sus llamadas. Podría parecer mezquino, pero ya no pude contener mi ira. Cuando Jackson llegó a casa, sus pasos eran tan fuertes que pude oírlo desde la entrada. Ya es suficiente. Dame los regalos que recibimos ahora, exigió. Ante la exigencia de Jackson de que le devolvieran el obsequio de la celebración, le informé, los tiré con la basura de esta mañana, así que ya los recogí. No hay forma de recuperarlos ahora. La ira de Jackson alcanzó un nivel que nunca había visto antes. Me empujó y pisoteó el suelo. Eso es simplemente increíble. ¿No puedes diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, Elise? Lo que es realmente increíble es saber que es nuestra cena de aniversario y aún así ir al restaurante con Shannon y decirme que tire los regalos sin siquiera mirarlos es simplemente insensible, respondí con firmeza. Le devolví el latigazo a Jackson mientras continuaba gritando en medio de la acalorada discusión. Jackson seguía insistiendo en que yo era el culpable. Solo di que lo tiraste y te disculpaste con ellos. Ya se lo he dicho a todos en el trabajo, así que no hay nada que podamos hacer ahora, argumentó, y su razonamiento me enfureció aún más. ¿Oh, es así? Entonces me gustaría que vinieran aquí para poder disculparme directamente, respondí. El rostro de Jackson mostró puro pánico cuando se abrió la puerta de la habitación contigua, revelando al señor Jones y al presidente de la compañía. Estupefacto, Jackson solo pudo mirar mientras escuchaban mi versión de la historia. Después de saber de mí, encontraron que el comportamiento de Jackson estaba fuera de lugar y pidieron una explicación. Le expliqué todo, y preocupados de que hubiera surgido un malentendido entre nosotros debido a su regalo de celebración, Jackson y yo acordamos discutir el asunto más a fondo. Los invité a nuestra casa, decidiendo que sería mejor dejar que Jackson se calmara antes de hablar. Mientras Jackson temblaba levemente y se disculpaba con el señor Jones y el presidente, debió darse cuenta de que no había forma de negar o evadir la verdad. Su ira desapareció, ahora parecía arrepentido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Declaré mis intenciones con valentía, quería el divorcio. Al salir de casa, sentí pena por involucrarlos a los dos en tal escena, pero sabía que era la decisión correcta. Dejando a los niños con sus abuelos, anuncié mis intenciones. Con valentía. A medida que la noticia del divorcio se extendió por toda la compañía, Jackson enfrentó varios rumores. A pesar de cierta resistencia que condujo al divorcio, después de la separación, pagó la manutención de los hijos y se reunió con ellos una vez al mes. Sin embargo, sus intentos de manipular emocionalmente a los niños para que volvieran a vivir juntos solo provocaron su resistencia. Recordar la reacción de Jackson todavía me hizo reír. Después de hacer la declaración de divorcio, me disculpé con el presidente y el señor Jones, devolviendo el regalo de celebración que había ocultado a Jackson. El señor Jones incluso me regaló un regalo de celebración del divorcio, mostrándome su apoyo. Después de que finalizó el divorcio y las cosas se calmaron,
los niños y yo fuimos invitados a una fiesta en la casa del presidente. Allí, me ofrecieron un trabajo en la empresa dirigida por el hermano del presidente. Ahora, con el apoyo de muchas personas y trabajando en una comprensión laboral de la crianza de los hijos, nosotros, como familia, vivimos felices.